Gracias por acudir a este llamado en el marco de la Maestría en Alta Dirección y Desarrollo Hotelero de nuestra facultad, de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Como les comentaba hace unos minutos, hoy tenemos una invitada de excepción, una líder activa, dinámica del turismo, pero no del turismo a toda costa, ¿verdad, María Claudia? De un turismo sostenible que también implique la innovación constante de este nuestro sector, del sector que amamos. Hoy tenemos a María Claudia Lacouture, que todos conocéis. Aquí tenemos un espacio de reflexión sobre las claves para una gerencia exitosa del alojamiento desde la perspectiva de la innovación y la sostenibilidad. Tenemos a estudiantes de las 3 promociones de la Maestría en Alta Dirección y Desarrollo Hotelero, profesores, líderes de gremios, asociaciones, entidades y diferentes organizaciones del sector turístico y hotelero. No me voy a extender más, voy a iniciar con la presentación de la doctora María Claudia Lacouture. Tengo aquí su libro de Turismo Sostenible, 10 consejos para lograrlo, entonces voy a hacerlo desde la presentación que tiene en esta importante publicación. María Claudia es de Santa Marta, Colombia, consultora internacional, conferencista, columnista y directora ejecutiva de AmCham Colombia desde octubre de 2017. Antes fue ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, presidenta de ProColombia y gerente de la campaña Colombia es Pasión y vicepresidenta de Imagen País. Estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, hizo una maestría en Economía con énfasis en Mercadeo y Administración en la Universidad de Cornell y estudió Culinaria en la Universidad de Johnson & Wales. En 2015, la revista Fast Company la catalogó como la 4ª persona más creativa del mundo de los negocios y en 2017 recibió la Orden al Mérito Exportador Carlos Lleras Restrepo por su contribución al desarrollo de las exportaciones colombianas. No me extiendo más, María Claudia, por favor, adelante, bienvenida. Muchas gracias, María Luisa, que estoy viendo varias caras conocidas, unas muy sonrientes, otras oyendo mucho sobre la descripción y hay otros que se tapan los ojos. Entonces, esto va a estar muy divertido, pues esperamos que al final también se involucren dentro de la conversación y podamos construir sobre una de las temáticas que efectivamente la pandemia ha puesto sobre relieve y es el tema de la sostenibilidad. Y déjenme pongo la presentación antes de comenzar para que por favor me digan si la están viendo. ¿Ahí la están viendo? Sí, perfecto. Yo sí. Perfecto. Y básicamente yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad o innovación y cómo parte de esa innovación y esa tecnología que se ha venido desarrollando son impulsoras de esa sostenibilidad, tenemos que hablar, y más ahora, si esto es un discurso o es una realidad. Y creo que tenemos que partir de los múltiples aprendizajes que hemos tenido de la pandemia, pero también al mismo tiempo, qué tanto dentro de estas acciones que se vienen dando hace mucho tiempo, desde el desarrollo de los objetivos de desarrollo turístico, de sostenibilidad, cómo se ha venido avanzando y si hoy en día eso es y sigue siendo o se mantiene un discurso o ya se ha vuelto una realidad. Y parte del ejercicio que quiero trabajar en esta presentación es cómo se ha venido desarrollando, cómo nosotros hemos venido aplicándolo y cómo al mismo tiempo podemos mirarlo hacia el futuro. El antes, el durante y el después de la pandemia en las variables de sostenibilidad y la innovación, y al mismo tiempo nos van a dar, dentro de este contexto, pues la respuesta si es un discurso o es una realidad. Lo primero es cómo estábamos, y yo creo que el punto de partida del turismo podemos mirarlo todo el tiempo atrás que podamos, pero lo que sí tenemos que reconocer es que esto es una industria que ha generado un impacto positivo
económico impresionante a nivel mundial. El turismo crece por encima de la economía mundial. Para el 2019 el gasto turístico siguió creciendo como en los últimos 10 años se presentó, y al mismo tiempo este gasto entre los 10 países del mundo que más gastan en turismo se presentó un crecimiento importante. Francia, por ejemplo, el de mayor crecimiento, tuvo un crecimiento de más del 11% y Estados Unidos, que es el segundo, más del 6%. Efectivamente es una industria que está sobrepasando las industrias tradicionales, si se puede decir. Antes del 2020 veíamos que el turismo crecía mucho más rápido que el de comercio de bienes, y al mismo tiempo que estas exportaciones o estas divisas que se dan por turismo representaban el 7% de las exportaciones mundiales y el 29% de las exportaciones de servicio. Al mismo tiempo estamos viendo que está por encima de las exportaciones de alimentos, de productos automotrices, generando 1.5 mil millones de turistas a nivel internacional y 1.7 billones de ingresos a nivel mundial. 58% de la llegada de los turistas se hace por avión y el 56% de la llegada de turistas internacionales viajaron por placer y recreación. En el 2020 se establecía que el turismo iba a tener 1.4 billones o miles de millones de ingresos. Ya el 2019 está en 1.5. Vemos que el turismo representó el 10.4 de la economía global y se prevé que este crecimiento se prevía antes del 2020, un crecimiento constante del 4%. Esto es una gráfica real, es una gráfica que fue tomada por Flightradar en un momento específico que fue el 25 de julio del 2019, donde se vio cruzar más de 230.000 vuelos en el mundo. Esto pues efectivamente se da por el crecimiento de la población media que llegó a ser la mayor población en el 2019, sobrepasando múltiples otros niveles de población, o se puede establecer que la población media empezó a gestionar una cantidad de nuevas tendencias muy jalonadas por la mayor conectividad aérea, la mayor facilitación de visas y la reducción de los costos, como también el incremento de la toma de decisión a través de la tecnología. Todo esto llega a más de 40 sectores relacionados con el turismo, y este es un punto muy importante sobre de dónde venimos, y es que cuando hablamos del turismo no podemos hablar única y exclusivamente de las empresas que están ofreciendo los servicios, sino también son los proveedores de esas empresas que ofrecen servicios. Es toda una cadena que jalona más de 40 sectores relacionados con el turismo. Y dentro de pues tampoco podemos dejar de connotar que llegó antes de donde estábamos, antes de la pandemia, teníamos ya destinos más reconocidos que habían comenzado y que querían establecer limitaciones y ser más selectivos. Y eso, pues obviamente, en el contexto de la pandemia se evidenció aún más. ¿Por qué? Porque básicamente estamos viendo que si bien el turismo no es el mayor generador de emisiones de CO2 a nivel mundial, hay otras industrias que generan mayores emisiones, sí hace una participación importante dentro del movimiento económico, como la importancia, como ustedes acaban de ver, de injerencia que hace sobre un país. Estamos viendo que el turismo para los 49 países menos desarrollados, 46 de ellos, el turismo es el principal gestor de divisas y de desarrollo económico en estos países, donde el transporte aéreo es el mayor jalonador, como pudieron ver anteriormente, también de traslado de personas de un país a otro, donde efectivamente es el principal medio de transporte para el turismo internacional. El automóvil el segundo, el alojamiento pues hace también una injerencia importante en las emisiones de CO2 y otros transportes se involucran en esta injerencia. Aquí podemos ver las emisiones anuales por sector y hay dos grandes sectores que efectivamente hacen una injerencia dentro de las acciones de turismo. Estos son todos los que están desarrollando de una u otra forma, y lo que se ve es que el transporte, todo el transporte incluido, genera un estimado de 3% de las emisiones globales de carbono.
y el sector de alojamiento genera un 1%. Entonces, efectivamente, si bien es una industria exitosa, una industria que venía creciendo, que hace una injerencia en más de 40 sectores de la economía de un país, donde la importancia de este sector cada vez más está relacionado con el desarrollo económico de los países, vemos también una injerencia importante sobre su impacto hacia los temas de medio ambiente. Y cuando hablamos de sostenibilidad no solamente podemos hablar de medio ambiente, acordémonos que es el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y lo que hizo el COVID o la pandemia en el 2020 fue poner en evidencia la necesidad de este equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y cómo podríamos hacer esa injerencia dentro de un sector donde está llamado en múltiples mecanismos para contribuir a ese equilibrio de sostenibilidad. El COVID de una u otra forma está para quedarse, creemos fielmente o personalmente tengo que decir, creo que tenemos todavía un camino por recorrer en las acciones de desarrollo que se puedan presentar para el mantenimiento de cada uno de los países en un contexto de pandemia durante el 2021. Y como bien lo ha mencionado en diferentes encuestas y en una realizada por la DEVI, se muestra que el 37% de los ejecutivos encuestados creen que van a haber un repunte de los viajes a nivel del 2019 hasta el 2022 y un 46%, o sea, casi la mayoría, hasta el 2023. Y creo que varios de los que están aquí presentes lo han comentado también, que no se ve un retorno de los resultados del desarrollo económico del turismo como estaba en el 2019 hasta el 2023. Entonces tenemos que prepararnos y esa parte de la preparación, no, en este momento sigue el cuestionamiento, es un discurso, una realidad, y es la sostenibilidad, es una forma para lograr que efectivamente se pueda tener un contexto que después de la pandemia podamos salir resurgiendo de una forma mucho más poderosa y potente en el desarrollo del turismo. Aquí estamos viendo en dónde estamos, y esto es una gráfica de la Organización Mundial del Turismo, donde hizo 3 escenarios. Estos escenarios fueron realizados en marzo de 2020, y lo quise poner porque efectivamente se dio el escenario más catastrófico de todos. La hipótesis 3, que era un decrecimiento del 79%, es lo que casi se dio a nivel internacional. El mundo, un decrecimiento del 74%, América, un decrecimiento del 69%, pero países como Asia, Pacífico, un decrecimiento del 84%. Como dice la OMT, el 2020 fue el peor año de la historia del turismo, con 1.000 millones de llegadas de turistas internacionales menos. Esto pues no se había visto en toda la historia del turismo, ni siquiera en el 2009, donde hubo una crisis económica importante, y por lo tanto parte del ejercicio, como hablamos en la conversación de ayer, no es la transformación. De hecho, tenemos que hablar de la adaptación para sobrevivir, y eso es parte del ejercicio que también se tiene que involucrar dentro del proceso, la sostenibilidad y la innovación, ya que se debe de adaptar hacia la sostenibilidad, se debe de adaptar hacia la innovación y la tecnología para poder mantenerse vivo en el transcurso de los próximos años, que se pueda volver otra vez a tener turista, porque no va a depender solamente de las acciones que hagan las empresas, sino también de la confianza que reciban los turistas y el interés de los turistas de querer volver a viajar. Tenemos unas pérdidas de 1.3 miles de millones en ingresos de exportaciones de turismo a nivel internacional, 11 veces superiores a las que se produjo en el 2009 como consecuencia de la crisis económica. El riesgo de 100 a 120 millones de empleos turísticos está en riesgo. La llegada de turistas internacionales se redujo un 74% en el 2020 y una caída del 40% en inversión extranjera directa en el 2020. Y si a eso le sumamos que el 80% del tejido empresarial del turismo son pequeñas y medianas empresas, pues efectivamente tenemos una situación en este momento de crisis, que las acciones que se estaban proyectando hacia la búsqueda de la llegada de turistas, pues efectivamente hace una connotación importante en los temas de sostenibilidad.
Si vemos el de América, que está subrayado, se esperaría que para el 2030 tuviera un crecimiento del 53% en temas de transporte aéreo, que como vieron fue de los mecanismos de transporte que más generan una injerencia en las emisiones de CO2, y un crecimiento del 9% en automóvil. Por supuesto, un país como Colombia, que el avión es principalmente utilizado por la geografía que tenemos, pues efectivamente aquí hay una injerencia también importante en los resultados que se pueden obtener en los números de turistas que se transportarán en aire. Si se toman medidas, esto fue una de llamadas de la Organización Mundial a nivel internacional, como también del Banco Mundial, donde mencionaron que todos los tipos de desechos sólidos generados hoy en día vienen creciendo de una forma importante. Tenemos múltiples desechos, como pueden ver, plástico es un 12% del total de tipos de desechos generados, alimentos un 44%, y de alimentos el 30% se pierde o se desperdicia globalmente. El llamado es que si no se toman medidas urgentes, los desechos a nivel mundial van a aumentar un 70% para el 2050. Esto pues se vio también de forma importante antes de la pandemia, donde ya se estaba haciendo un llamado y una exigencia a luchar más contundentemente en contra del calentamiento global. ¿A qué lleva todo este preámbulo que les he contado hasta el momento? Y es que si bien es una industria que hace una injerencia muy importante sobre el desarrollo económico de los países y sobre todo en los países menos desarrollados, es una industria que tiene que hacer una injerencia también en aquellas acciones donde logre complementar ese desarrollo económico con un desarrollo económico sostenible, y donde la sostenibilidad va a tener unos vectores importantes para que el crecimiento, y se habla por parte de muchos especialistas que ese crecimiento va a estar muy atado a la forma como cada uno de los países generen esa sostenibilidad. Por eso es importante hablar de cuáles son esos factores o esos vectores que van a estar dando pautas para adaptar el turismo. Y dentro de esto pues tenemos 4 grandes acciones que han venido presentándose desde la WTTC, como también la OMT, han sido vectores que de una u otra forma están no solamente rigiendo las tendencias, sino también la importancia de la sostenibilidad y de la innovación. Y comenzamos por la importancia de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Y aquí tenemos que comenzar mencionando que las tendencias, obviamente, vuelvo y digo como comencé, estamos hablando de cómo hacemos un proceso de adaptación más que un proceso de transformación. No hay empresa a nivel internacional que pueda hacer una injerencia importante en inversión para transformarse, pero sí hay procesos de adaptación que se pueden dar con pocos recursos, pero que al mismo tiempo le apunten a las tendencias y a los vectores que están rigiendo al turismo. Y en ese sentido, el 73% de los consumidores están tomando nota de las marcas que están marcando diferencia durante el COVID-19. Las marcas que estén construyendo acciones hacia temas relacionados con sostenibilidad, equidad, y que logren generar una ventaja para quienes lo consumen, dándoles una connotación de que están aportándole a un proceso de sostenibilidad. Adaptarse a las energías limpias puede afectar cada uno de los procesos, como también los costos de las empresas, pero también se puede hacer gestiones, y de hecho el sector hotelero ha sido de los vanguardistas en generar acciones de sostenibilidad, sobre todo en los temas de energía, de manejo de agua, como también en otras temáticas, para lograr ir avanzando en estos procesos de sostenibilidad. Buscar al mismo tiempo sustitutos de los combustibles fósiles, lograr mejorar y adaptar sus procesos y servicios, hacen indispensable bajo este contexto que se está hablando a nivel internacional de la búsqueda de los consumidores en los temas de sostenibilidad. De hecho, se menciona que el 58% de los encuestados mencionaron que están pensando más en el medio ambiente ahora que antes de la pandemia. Disminución del 8% de las emisiones globales de CO2 prevista para el 2020, principalmente se ha dado por el alto en el camino que tuvo no solamente el sector turismo, sino todas las industrias. Sin embargo, esto no puede ser una
como se menciona, no puede ser un resultado de un switch off, sino debe de ir atado a un resultado constante de largo plazo. Nuevas variables que se incluyen o que se vio con la pandemia para el tema de sostenibilidad está relacionada con la flora y fauna, la conservación de animales es importante, se vio el relacionamiento mucho más atado de los turistas hacia cómo podemos ayudar a los conservacionistas para lograr mantener esa flora y fauna a nivel nacional, como también en cada uno de los territorios que se empezaron a ver gracias a la pandemia. Reducción del 50% en trabajos de conservación en comparación con los niveles normales, se dio una reducción de los aportes donde efectivamente jalonó a una reacción del consumidor o de los turistas a nivel mundial. El tema de la inclusión, las protestas que se han dado a nivel global han generado más de 2.000 protestas similares a las que se dio de George Floyd, muy inspirada en los temas raciales, que cuando se hizo un análisis por parte de la compañía Yelp, tuvo un aumento de la búsqueda de empresas de propietarios de color de más de 1.785. La inclusión se volvió una variable importante que anteriormente no estaba tan marcada y según este estudio va a ser de las variables también determinantes en la toma de decisión. El empleo, como mencionaba anteriormente, entre 100 y 120 millones de empleos se estima que van a estar en peligro y también se da una connotación que la fuerza laboral debe de recapacitar o darles nuevas capacitaciones para que puedan ser útiles en otros labores que anteriormente no tenían y al mismo tiempo la oportunidad de poder crecer dentro de una compañía. Aquí varias de las acciones que se vienen dando pues es con una capacitación, una formación cruzada, que es como lograr que tengan diferentes aptitudes para el desarrollo de diferentes trabajos dentro de una misma empresa. Los objetivos de desarrollo sostenible son mucho más que unas siglas y lo que demostró la pandemia es que cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible son importantes para el desarrollo económico a nivel internacional de cada uno de los países, que son variables indispensables no solamente para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Y por eso parte importante de lo que se va a ver y lo que definitivamente va a ser indispensable dentro de cualquier cátedra o cualquier ejercicio académico que se dé, es cómo se avanza dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Son objetivos que generan y van a ser fortalecidos en cada uno de los países ahora que Estados Unidos vuelve nuevamente al Pacto de París y también al cumplimiento de diferentes otras variables de los objetivos de desarrollo sostenible en la competitividad frente a los negocios tradicionales. Y por eso parte del ejercicio cuando hablamos de sostenibilidad pues tenemos que dirigirnos a estos objetivos de desarrollo sostenible. Ahorita más adelante voy a entrar en detalle en los que hacen una injerencia del turismo, que fueron determinados como el turismo principal actor de injerencia dentro de alguno de ellos, para mostrar un poco si de verdad estamos en un discurso o estamos en una realidad. La innovación y la tecnología definitivamente son los grandes actores dentro de la pandemia. La tecnología sin contacto está reinando y cuando digo reinando es que cada vez más los consumidores de todo tipo de productos, incluyendo a los de turismo, están buscando generar acciones que les disminuya el contacto de las necesidades que se quieren para poder contratar un servicio turístico. El 69% de las personas que utilizaron la videoconferencia establecen que van a continuar utilizando videoconferencias. Y eso pues va muy relacionado con los temas del turismo corporativo. Muchos de los viajes se estiman y creemos, y personalmente creo que va a ser de las industrias que menos resultados va a tener en los próximos 2 años, que se va a demorar mucho más en volver a una normalidad y que el cambio hacia la tecnología va a hacer que estos viajes se reduzcan de forma importante. El 66% de los consumidores utilizan menos efectivos y avanzan sin soluciones más sin contacto. En estas dos variables, pues se hace una injerencia importante dentro de todo el desarrollo hotelero, porque si vemos los hoteles también son una herramienta importante para los viajes de negocios
no solamente las habitaciones, sino también los salones, y al mismo tiempo la necesidad de utilizar mecanismos de pago virtuales van a generar una confianza o van a sumarle al proceso de confianza que hay que generar a los consumidores. El 45% de los pasajeros de viaje aéreo están listos para deshacerse de sus pasaportes, están buscando papeles que sean o documentos de identidad digitales, y el 44% de los viajeros aumentaron su tiempo de navegación en las redes sociales durante la pandemia y lo siguen haciendo. Eso va a generar cambios importantes, como es el cambio de adaptar la fuerza laboral a las tecnologías, a las transformaciones y a las acciones que la innovación está dando día a día y poniendo al servicio del sector turismo nuevas herramientas. Se normalizará el trabajo remoto, se va a seguir manteniendo. De hecho, el 33% de los viajeros esperan trabajar desde la casa al menos 1 a 5 días a la semana después del COVID-19, y las comunidades no se deben de quedar atrás. Y aquí hay una injerencia muy importante. No solamente es indispensable que el hotel tenga mecanismos de sin contacto, que es tecnología e innovación, sino que también sus proveedores, quienes están dentro del ecosistema del servicio que se ofrece, tengan también la posibilidad de tener acceso a través de estas tecnologías. Estamos viendo cada vez más la trazabilidad de sin contacto que pueden llegar a ser los consumidores, y en ese sentido pues es importante que todos cuenten con ese proceso. La salud y la seguridad es un valor, y como mencionábamos anteriormente, la pandemia resaltó y desarrolló unas nuevas variables dentro del concepto de turismo que anteriormente no se tenían tan establecidas, y una de esas pues es la salud y la seguridad. El 92% de los consumidores confían en las recomendaciones boca a boca. Si ustedes miraban, si nos ponemos a mirar, la gran mayoría de las recomendaciones que uno recibía, pues las recibía por medio de recomendaciones de personas que uno no conocía, pero que las hacían a través de plataformas virtuales o a través de las mismas páginas de los hoteles o páginas de los proveedores de servicio, donde hoy la pandemia lo que está haciendo y lo que se está mencionando a través de este estudio es que ya no es lo que le diga un tercero que no conoce, es que le diga familiares y amigos. Por eso cada vez más el tema de la inteligencia artificial para poder generar reacciones rápidas a través de quienes responden y quiénes son los que están contactando, si son remitidos o no, va a ser importante para generar esa confianza. El 89% de los estadounidenses son más conscientes de los gérmenes ahora antes que el COVID-19, y de hecho muchos de ellos mencionan que van a seguir con acciones de lavado, con acciones de tapabocas hasta después de que tengan la vacuna. El 80% de los viajeros temen la cuarentena potencial tanto como contraer el virus. Y este es un punto muy importante que va a dar una connotación dentro del turismo como también del desarrollo hotelero, y es hoy en día, y dentro del estudio se ha mencionado, es más preocupante para el turista quedar atrapado en otro país que el mismo contagio del COVID-19. Y suena un poco raro, pero al mismo tiempo esa incertidumbre, ese vaivén, ese tire y afloje de cierre y abre está generando a nivel internacional unas connotaciones de inseguridad que están sobrepasando la inseguridad del mismo COVID. ¿Por qué? Porque las personas sienten de una u otra forma, sobre todo en países donde ya se está dando la vacunación, que con la vacuna están mucho más protegidos y que pueden volver otra vez a hacer un turismo con seguridad. Pero ahora la problemática es que no saben si van a regresar, y eso les está generando aún más incertidumbre, como más desconfianza en su proceso de viaje. El 69% de los viajeros citan medidas de limpieza y salud como componente fundamental a la respuesta a las crisis. Una de las tendencias que hablábamos ayer y que es importante recordar es esas alianzas estratégicas. En Estados Unidos, por ejemplo, Hilton hizo una alianza estratégica con la compañía Lysol, que es un proveedor de desinfectante reconocido y aprobado por el gobierno de Estados Unidos, y al mismo tiempo con la Clínica Mayo. ¿Esto qué hace? Que cualquier turista que llegue a su hotel va a tener la seguridad y certificación de que está siendo desinfectados cada uno de los espacios por un detergente o un insumo que está comprobado que elimina gérmenes, y al mismo tiempo que tiene la posibilidad de tener una clínica a su mano para poder lograr generar una acción en el sentido de que sea necesario.
Es importante, sabemos que no es fácil, pero que al mismo tiempo es indispensable cada vez más dentro del desarrollo del turismo esa confianza relacionada con la salud. Eso ha llevado cada uno de estos temas a una evolución de la demanda, que el 58% de los viajeros ha mencionado, y yo creo que en Colombia lo hemos visto y se va a seguir viendo, los viajes de presidencia doméstica, donde ahí hay una oportunidad importante para Colombia de adaptar a la demanda doméstica las necesidades y cada una de las acciones que se está solicitando por parte del turista colombiano. Uno de los temas que se está dando, y esto es un resultado del estudio a nivel internacional de la WTTC con Oliver Wyman Traveler, y es que el apoyo a las comunidades locales va a ser una evolución importante para la toma de decisión de los turistas. Y dentro de eso, de las cosas donde están más dispuestos a poder aportar con su viaje es en vivienda para víctimas de abuso doméstico, espacios que puedan aportar la atención al paciente, vivienda para socorrista, vivienda para personas sin hogar. Posteriormente a donación económica y seguido de alimentos y comidas y tapabocas. Aquí entonces podemos hacer un alto y decir, bueno, ¿para dónde vamos? O sea, todo esto que les estoy mencionando, ¿qué tiene que ver con el proceso de sostenibilidad, si es una realidad o es un discurso? Y básicamente hasta el momento lo que he querido mostrarles es la importancia que tiene el turismo, la poca injerencia que se ha venido haciendo a nivel internacional como también nacional de las variables de sostenibilidad, o sea que podríamos decir que hasta el momento estamos hablando de un discurso que suena importante, necesario, pero que no se aplica a la realidad mucho, y al mismo tiempo estamos hablando que la pandemia ha hecho que estas variables de sostenibilidad se pongan de relieve como una de las temáticas principales que podrían, y en este momento todavía no les he dicho si es una realidad o no, podrían estar en camino de ser exigidas por el consumidor para que sean una realidad. ¿Que se están dando en los sectores del turismo? Sí, y les he mostrado también que el sector hotelero de hecho ha sido uno de los mayores implicados en el sentido de que han aplicado más cada uno de los conceptos del desarrollo turístico sostenible, están evolucionando de hecho más rápidamente que otros sectores, les queda más fácil también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a pesar de que los aviones o el transporte aéreo sean los que hacen mayor injerencia a nivel internacional de las emisiones de CO2, pues no es tan fácil generar eficiencias con otro tipo de energías como lo hace los combustibles fósiles. Entonces, en algunas ocasiones va a ser mucho más fácil la adaptación hacia procesos que van a ser exigidos, que las nuevas tendencias nos están dando, como es el caso, y en muchos casos, en el sector hotelero, que en otros sectores donde va a ser mucho más complejo. Sin embargo, tenemos que mencionar que efectivamente sí se está dando un discurso, y un discurso que cada vez coge más fuerza, y un discurso que al mismo tiempo vemos que se está asimilando, no solamente por los gobiernos, sino por los consumidores. Y en ese sentido, pues aquí tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles establecidos por la Organización Mundial, donde se hace una comparación del sector público a mano izquierda mía, derecha de ustedes si no estoy mal, y a mano derecha del sector privado. Aquí, ¿qué se puede ver? Se puede ver que son pocos los países que realmente están haciendo una injerencia dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, esto está corte 2018, no tenemos el resultado, 2019, perdón, no tenemos el resultado del 2020, pero lo que sí se ve es que hay un involucramiento por el sector público bastante limitado. Se puede ver que sí hay un involucramiento importante en trabajo decente y crecimiento económico, en producción y consumo responsable y en ciudades y comunidades sostenibles. Pero en los demás hay muy poco ejercicio que se viene dando. O sea, eso quiere decir que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible hay mucho discurso por el lado del sector público. Por el lado del sector privado hay menos discurso y más acción. Se puede decir que hay más realidad. Sin embargo, también la realidad está limitada. Vemos que la realidad por parte del sector privado se está dando principalmente en producción y consumo responsable. Y no podemos decir que los demás, el sector privado no tiene una injerencia.
en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible hay una injerencia que puede hacer el sector privado. Y cuando miramos cuáles son esos que están delineados o que de una u otra forma la Organización Mundial del Turismo estableció como los principales objetivos de desarrollo sostenible para el turismo, estamos viendo que son el número 8, el número 12, el número 14, son los establecidos dentro del desarrollo de los objetivos que son los de turismo. Yo le agrego el número 13 como otra de las variables importantes. Y aquí estamos viendo que los resultados, tanto del sector público como del sector privado, son discurso, a excepción de producción y consumo responsable en la parte del sector privado y trabajo decente y crecimiento económico por parte del sector público, pero seguimos en un discurso, y seguimos en un discurso que efectivamente la pandemia está obligando. Y aquí voy a entrar a cada uno de ellos, de estas cuatro variables que son las más importantes para el sector turismo. No quiero decir que en los demás no haya una injerencia, pero sí hay una importancia donde la sostenibilidad recae, que son estos 4 puntos. El 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, estamos viendo que el crecimiento económico global se ha venido desacelerando. Vemos que durante la pandemia 1.6 millones de trabajadores de la economía informal están en riesgo de perder trabajo. Estamos también viendo que el mundo enfrenta la peor crisis económica desde la depresión, lo que está haciendo una injerencia importante también sobre el turismo, que está enfrentando unos desafíos sin precedente. Acordémonos que el turismo generaba antes de la pandemia 1 de cada 10 empleos, 1 de 4 nuevos empleos, 330 millones de empleos. Las mujeres representaban el 54% del empleo del sector versus el 39% de la economía global. Y el empleo en jóvenes era el doble en el sector turismo que en otros sectores. El COVID que está llevando a que de esos 330 millones de empleo se pueden perder entre 100 y 120 millones. Y los más afectados van a ser las mujeres y los jóvenes. Y cuando miramos ese panorama dentro de Colombia, pues tenemos que mencionar que Colombia venía de una u otra forma haciendo acciones para poder cumplir con su compromiso ante los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, la pandemia también ha hecho una injerencia importante. Estamos viendo que todavía 1 de cada 2 personas que trabajan lo hacen en esquemas de informalidad. El año pasado, en noviembre, la informalidad llegó al 48.7%. Casi que la mitad de la fuerza laboral colombiana es informal. Y eso pues obviamente genera o desencadena una cantidad de problemas sociales importantes. Baja productividad social. Y dentro de esa baja productividad social, si lo comparamos con Estados Unidos, el trabajo que hace un empleado norteamericano en Colombia lo tienen que hacer 5. Y eso se fortaleció o se profundizó con la pandemia. Estamos viendo que las mujeres que iban creciendo en el proceso de generación de empleo tuvieron una tasa de desempleo del 20.4%, mientras que los hombres fue del 12.7%. Se redujo en 1.4 millones el número de mujeres ocupadas, y la tasa de desempleo de hombres también creció en un 5.6%, llegando a un 21.6%. La violencia contra sindicalistas ha disminuido, pero persiste violaciones a la libertad sindical y se está viendo también impunidad. Ustedes lo están viendo a nivel de los medios de comunicación. El trabajo infantil es 3 veces mayor en zonas rurales que en cabecera, y la cobertura de protección social se ha fortalecido. Sin embargo, solo el 9% de hogares rurales hacen parte del régimen contributivo. Todo esto hace parte del objetivo de desarrollo sostenible, donde el turismo es uno de los grandes generadores de empleo a nivel nacional. De hecho, en Colombia el empleo en el 2019 llegó a 1.9 millones de empleos generados por el turismo, lo cual es un generador importante. Y dentro de cada una de estas variables que mide la Organización Mundial relacionado con este ODC, pues efectivamente Colombia tiene un camino importante por recorrer en su proceso de sostenibilidad. El segundo ODS es el producción y consumo responsable, donde se establece que el sector turismo adopta prácticas de consumo y producción sostenible, puede tener un papel significativo en la transición hacia la sostenibilidad. Aquí hace la definición de por qué el turismo es importante dentro de este
ODS, y aquí estamos viendo que el mundo sigue utilizando los recursos naturales de manera insostenible. Cuando vemos la huella material mundial, aumentó de 73 millones de toneladas métricas a 85, casi 86 millones en el 2010, del 2010 al 2017. La tecnología, que es una herramienta, es una aliada del turismo que es necesaria para el desarrollo de todos los sectores y que dentro del sector de hotelería aún más, pues está generando desechos electrónicos que aumentaron en un 38% y es reciclado menos del 20%. La pandemia ha sido una oportunidad para crear planes de recuperación hacia el futuro. Estamos viendo que múltiples empresas están creando informes de sostenibilidad. De hecho, por un estudio realizado por KPMG, establece que el 93% de las 250 empresas más grandes del mundo tienen informes de sostenibilidad, así como 3/4 de las 100 empresas principales en 49 países. Esto definitivamente es algo que no se puede quedar en el papel, tiene que ser algo que se implemente, y parte del ejercicio es que todas las empresas pueden generar acciones que estén delineadas hacia la sostenibilidad. Parte del ejercicio también dentro de Colombia es cómo generamos esa capacitación para entender cómo aplicar esa sostenibilidad dentro de cada uno de los negocios y que no se entienda como algo complejo que es difícil de llegar. Tenemos también los subsidios a los combustibles fósiles, están contribuyendo a la crisis climática a nivel mundial. Hay múltiples subsidios, se está viendo que en el 2018 fueron 427.000 millones de dólares en subsidios hacia los combustibles fósiles. El 13.8% de los alimentos se pierden en la cadena de suministro, y no es solamente el sector turismo, sino son todos los sectores que entran dentro del proceso productivo. En Colombia tenemos una situación muy parecida. Tenemos que recalcar que hay una práctica de reciclaje que ha crecido y pero no supera el 10% del total de residuos, y tenemos una meta para el 2030 del 17.9%. O sea que ahí tenemos todavía un camino por recorrer. Hay políticas que están impulsando ese proceso, como se hizo este año en Bogotá, donde es obligatorio el proceso de reciclaje, pero más allá de la obligación es la sensibilización de los colombianos de conocer la importancia que tiene para lograr que sea un proceso de recolección y de reciclaje que sea todos los días y que esté dentro del ADN de los colombianos. En el 2015 se desperdiciaron 9.8 millones de toneladas de alimentos, y si vemos que esos 9.8 millones de toneladas de alimentos podrían alimentar a 8 millones de personas en un año, pues efectivamente ahí tenemos un trabajo todavía que se requiere desarrollar. Se requiere mayor atención al tratamiento de residuos peligrosos y tóxicos, y Colombia en el 2018 se adhirió al convenio de Minamata, que es el convenio donde se establecen unas regulaciones hacia el uso de mercurio, donde Colombia ya prohibió el uso de mercurio en la minería. Esto ayuda de una forma importante porque efectivamente Colombia era uno de los principales, digamos que, generadores de tóxicos relacionados con el mercurio. Acción por el clima. Estamos viendo que este no es uno de los establecidos por la OMT como la variable más importante para el turismo, pero a mí me parece que sí es una de las variables donde también el sector turismo puede hacer una injerencia importante para que ese discurso de la sostenibilidad se vuelva una realidad. Y una realidad para que todos, porque eso es un beneficio para todos. Estamos viendo, y lo he dicho en el transcurso de esta presentación, la importancia que tiene cada una de estas variables para el desarrollo económico, pero también para el desarrollo de un país a largo plazo. La comunidad mundial rehúye el compromiso necesario para revertir la crisis climática, y esto suena muy duro, pero es una realidad. No se ha logrado reducir el porcentaje de injerencia que se está haciendo a nivel internacional. De hecho, la temperatura global podría aumentar a 3.2 para el 2100. Hoy en día se ha aumentado un 1%, lo cual efectivamente va siendo no solamente una acción sobre algunas áreas, sino que el cambio climático, como lo ha dicho el Pentágono, es una amenaza que multiplica, es un multiplicador de amenazas. ¿Y por qué un multiplicador de amenazas? Porque efectivamente va a llevar a
una guerra por los insumos, va a llevar a una guerra por los recursos, va a llevar a un proceso de migraciones constantes y lleva a una cantidad de problemas sociales que efectivamente ya se están viendo. Solo 85 países cuentan con estrategias nacionales de reducción de desastres alineadas con el marco de SEDAI, financiación climática, inversiones en combustibles fósiles, independientemente de que se viene disminuyendo, sigue siendo uno de los principales inversiones a nivel internacional, y el COVID-19 podría resultar en menos del 6% de gases de efecto invernadero, pero es una reacción de un alto en el camino que uno esperaría que no vuelva a suceder. Debería ser una reacción de procesos y acciones tanto de las personas, de las ciudades, de las autoridades, como de los gobiernos y de los países que generen un resultado como este. El cambio climático continúa exacerbando la frecuencia de gravedad de desastres naturales. Lo estamos viendo en Colombia. De hecho, una de las problemáticas que estamos teniendo es que la gran mayoría de las ciudades que tienen mayores problemas por desastres naturales son las que menos aplican los objetivos de desarrollo sostenible o alguna acción de desarrollo o de desastres naturales. En Colombia, pues estamos viendo la emisión del sector agropecuario, aunque está descendiendo, sigue siendo muy alto su injerencia de gases de efecto invernadero. Estamos también viendo que la mayoría de los proyectos de acciones nacionalmente apropiadas de mitigación son limitados. Están cada vez más, hay un incremento de la deforestación. Lastimosamente se tuvo una reducción del 2000 al 2015, pero se empezó a presentar un crecimiento y hoy tenemos una deforestación aproximada de 178.000 hectáreas. Para cumplir con la meta de reducción del 20% de las emisiones al 2030, debemos de trabajar en 4 áreas o 4 sectores de mitigación, que son energía, transporte, agropecuario e industria, y en los cuales todavía falta una sensibilización. Y de hecho, en un análisis que se hizo sobre Colombia, una de las grandes problemáticas es la educación en cambio climático. Hace falta recursos financieros y físicos, falta de recurso humano. Además, hay una amenaza por la falta de información de la ciudadanía frente al cambio climático, así como la falta de conciencia y la información errada sobre las implicaciones que este tiene. Vemos, como les mencionaba, que las zonas más vulnerables, como es el caso de Amazonas, los llanos orientales, el archipiélago San Andrés y Providencia y Santa Catalina, son de los más afectados y no tienen procesos que les ayude a mitigar los desastres. Tampoco tenemos planes de ordenamiento territorial que involucren estos procesos de sostenibilidad y que al mismo tiempo establezcan planes que le permitan fortalecer sus gestiones de desarrollo, instrumentos de acción local, gestión de riesgo y la reducción de los factores de vulnerabilidad. La vida submarina es otra de las variables importantes y yo creo que si uno tuviera que definir cuál de las 4 es muy difícil de determinar una, pero si a uno le ponen y le dicen tiene que definir una, a mi forma de ver esta es la más importante de todas, donde todas hacemos una injerencia y donde, por ejemplo, el sector hotelero hace una injerencia importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta que es azul. No, las personas no se dan cuenta que el 70% de la superficie de la Tierra son océanos y mares. Y estos son importantes para regular el clima, generar la mayor parte de oxígeno que se respira, para proporcionar recursos naturales y alimentos. Y cada vez más las acciones que estamos haciendo, que de una u otra forma el producto turístico más apetecido a nivel mundial es sol y playa, donde está haciendo una injerencia importante dentro de este objetivo de desarrollo turístico, donde todos en la cadena tienen una injerencia. Y cuando vemos que la acidez del océano se aumenta, esto lo que hace es que se reduce las posibilidades de absorber el dióxido de carbono, al mismo tiempo obstaculiza el efecto del océano en la moderación del cambio climático, y eso al mismo tiempo lleva a que cada una de las acciones de protección a la vida humana pues se esté reduciendo. Aquí hay unas variables que la OMT ha establecido con organismos internacionales importantes, como estoy mencionando, la acidificación de los océanos, un aumento de 100 a 150% de la acidez del océano. Como les mencionaba, esto es importante para absorber el CO2. El área clave global de biodiversidad marina cubierta por zonas protegidas aumentó
y eso es una muy buena noticia, pero si no se trabaja en la protección versus las acciones de desechos de productos sólidos, como también del uso y acciones ilegales de pesca, pues efectivamente poco se va a lograr. La drástica disminución de la actividad humana, en eso pues ustedes han visto que hoy tenemos 12 millones de toneladas de plástico en el mar. Es increíble, pero por cualquier lado donde uno mire a nivel mundial existe un plástico. Y 1 millón de especies animales de plantas se encuentran en peligro de extinción. Tenemos una responsabilidad importante, 97 países firmaron el acuerdo sobre medidas de Estado rector de puertos, lo cual es muy importante a nivel internacional, pero si no se aplica, pues seguimos con el discurso y no con la realidad. En Colombia, las áreas marítimas, mientras en el año 2000 se tenía un área protegida de 0.2%, ya hoy en día tenemos un área protegida mayor. Era de 210.000 hectáreas, hoy estamos en 12 millones, lo que quiere decir que estamos cerca del reto de llegar a 13 millones de hectáreas para el 2030. Sin embargo, esta no solamente es tener las áreas protegidas convencionadas, sino que también tenga mecanismos de protección ecológica. El recurso pesquero marítimo colombiano se puede aprovechar mejor con métodos de pesca responsable y los métodos inadecuados de manejo de residuos sólidos y de eliminación de acciones a los municipios costeros pues deterioran la calidad del agua marítima. El reto que tenemos es importante, es fortalecer los esquemas de manejo de residuos, eliminación, para preservar la calidad del agua y promover el desarrollo económico sostenible en las zonas costeras. Y en eso la importancia de la participación del sector hotelero en cada una de estas variables. Un cuarto ODS que me parece importante, que va relacionado con la tecnología e innovación, y como estamos hablando de sostenibilidad e innovación, me pareció importante también involucrar si también este es uno de la parte que es un discurso o es una realidad, la industria de innovación e infraestructura. Y estamos viendo que los planes de manejo ambiental a través de la innovación y la infraestructura se viene presentando de forma importante. Hay una meta establecida a nivel internacional, pero sigue siendo muy lento. La inversión mundial en investigación y desarrollo sigue siendo una investigación limitada. El 90% de las personas viven dentro del alcance de una red móvil, lo cual ha aumentado las posibilidades de cualquier ser humano de tener acceso no solamente a la tecnología, sino a la capacitación, al desarrollo, al poderse involucrar dentro de mecanismos que si no tuviera ese acceso no lo pudiera hacer. Los sectores de tecnología medio, alto y alto representan el 45% del valor agregado mundial por manufactura, pero la proporción es solo el 15% en África subsahariana. O sea, hay una gran limitación y va a depender de el país la importancia que tenga el acceso o no de esta innovación y de esta infraestructura tecnológica. En Colombia se viene haciendo una injerencia importante, se ha invertido de forma importante desde hace varios años para el crecimiento del acceso a la tecnología o a las redes que proveen la tecnología a nivel nacional. Hay unos retos importantes y creo que uno de los más importantes que con la pandemia suscitó también un análisis y también una discusión que todavía hay que seguirla dando, y es el acceso a la financiación empresarial. En Colombia invierte 20% menos que en Chile y la mitad de lo que invierte Suiza. El 35% de los encuestados por el Banco de la República mencionaron de los bancos que se abstienen a otorgar un mayor volumen de crédito dada la capacidad de pago del cliente, mientras que el 25% lo hizo por la actividad económica. O sea que hay una limitante muy grande todavía en Colombia para otorgar los créditos. Y las personas no los solicitan porque son muy costosos, exceso de trámites, así como la presuposición de que el crédito será negado por la entidad bancaria. Esto es una de las grandes limitaciones que hace parte de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si no se tienen recursos para poder adaptarse, si no se tienen recursos para poder sobrevivir, pues efectivamente no va a haber recursos para poderse mantener manteniendo un tejido empresarial que pueda aportarle a la sostenibilidad. La participación de la industria manufacturera en el PIB sigue reduciéndose, pero la buena noticia es que el sector de industria creativa y el turismo viene creciendo. Obviamente, eso estamos hablando antes del 2020, donde la industria turística en Colombia hizo una injerencia importante, más del 3.9% del PIB, llegando a tener divisas por 6.751.000 millones.
donde se estableció como el tercer renglón de exportación de Colombia. La inversión en investigación y desarrollo en Colombia es una de las más bajas de la región. Colombia invierte en este rubro muy poco. De hecho, entre el 2010, en el 2018 redujo un 10.8%, se quiere decir 41.000 millones. El presupuesto para investigación pasó de ser 380 a ser 339.000 millones. Al mismo tiempo, la inversión que se hace desde el sector privado es limitada o tiene una injerencia muy particular a los beneficios de ciertas empresas. Esto está establecido por una encuesta, una estadística sacada por el Innovation Policy Platform. Cada vez más hay conexiones a Internet, pero se mantiene concentrada en los cascos urbanos. Y esto es parte de la problemática que tiene Colombia, y es que la gran mayoría de la población colombiana está en las zonas urbanas y no en las zonas rurales. El acceso a Internet puede variar. La conexión del hogar promedio de conexión a Internet de 4.6 en las cabeceras municipales y en las zonas rurales es solamente 1.58. Y cuando miramos el acceso que tiene un niño a un computador, se pasó de 24 a 4 niños, lo cual es un aumento importante, pero todavía en las zonas rurales se sigue manteniendo unos números muy altos. Aquí le quise extraer como un ejemplo de cómo ese discurso sí está aplicándose a la realidad. Esto es el resultado de un análisis que hizo los hoteles Accor a nivel internacional y están haciendo una injerencia, por ejemplo, un menos 2.4% menos de energía se consume por habitación, un 1.8 menos de agua consumida por estancia por persona que llega a los hoteles Accor. Comunidades locales, hay más de 220 hoteles participando en reciclaje de jabón, 75% de los hoteles contribuyen a iniciativas comunitarias o solidarias, el 32% de los directores de hoteles, tanto en España como en Portugal, son mujeres, el 29% de los directores de hoteles en todo el mundo son mujeres, los huéspedes, el 87% de los hoteles participan en el programa Plan for the Planet, eso quiere decir el uso de la toalla toda la estadía sin necesidad de lavarla una y otra vez todos los días, el uso de reducción de uso de agua, reducción de uso de energía. Hay un compromiso por parte de los viajeros que llegan a estos hoteles que se les presenta, se les muestra y asumen el proceso para lograrlo hacer. 5 millones de árboles ya han sido plantados gracias al programa de Plan for the Planet. Aquí se puede ver cómo el discurso pasa a una realidad y no necesariamente tiene que ser hecho por un gobierno, sino que también las empresas privadas lo están haciendo. Y yo sé que aquí a nivel de país tenemos varias cadenas de hoteles que lo están desarrollando. Cada vez son más las empresas colombianas que también involucran un número importante de comunidades. Por ejemplo, en Barú el número de personas que están trabajando en los hoteles se puede incrementar hasta más de un 90% de la región y eso pues hace parte de ese turismo sostenible. Al mismo tiempo se ve claramente que la empresa privada está de hecho ejerciendo más la realidad en algunas temáticas que las políticas públicas y ahí es donde toca hacer ese proceso de coordinación. Sin embargo, tenemos que ser realistas y la pandemia llevó a un proceso de alto en el camino de apagar el sector de una forma que generó un impacto catastrófico en todo el proceso que se venía desarrollando. Es un desafío enorme el que se tiene hoy en día por la pandemia. Estamos viendo una reducción de personal, estamos viendo financiamiento de acciones de responsabilidad corporativas en stand-by, que están las pusieron quietas. De hecho, en una encuesta de Euromonitor realizada en diciembre del 2019, el 42% de las empresas profesionales de viajes declararon que revertirían o cancelarían el desarrollo de productos sostenibles debido a la pandemia. Y pues, ¿quién puede decir que ese no sea el camino para desarrollar cuando no se tiene la liquidez ni se tiene los beneficios ni las ayudas para poder mantener y continuar? Entonces, estamos en un momento crítico, reforzado por la demanda de los inversionistas en temas de sostenibilidad. Al mismo tiempo, hay un fuerte sentido de propósito por parte de las empresas que equilibren las preocupaciones sociales y ambientales. Está resonando entre los consumidores y los empleados la importancia de la sostenibilidad, por lo que aquí viene, dentro de todo esto, ¿es un discurso o es una realidad? Para mí es un discurso y es una realidad.
y va a depender mucho de qué sector estemos mirando, qué país estemos mirando y qué áreas estemos mirando. No se tiene una misma realidad en todos los niveles. Es evidente que se necesita, que se volvió la sostenibilidad y la tecnología y la innovación, se volvió una realidad y una necesidad a largo plazo, que hoy en día la realidad y el discurso pueden ser diferentes, vuelvo y digo, en diferentes niveles. Sin embargo, estamos viendo que el proceso de la pandemia ha empezado a mover esa realidad al discurso, y ese discurso empezó a generar una justificación política y empezó a generar acciones que, como ustedes vieron a través de la presentación, se vienen dando, no en los mecanismos ni en las fuerzas que uno quisiera, pero sí hay acciones que se están dando, que están dándose mecanismos de realidad. El esfuerzo del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible pasa por un compromiso con políticas activas por la sostenibilidad. Y cuando digo políticas activas, no estoy hablando solamente de políticas públicas, no estoy hablando solamente del sector público, sino de la alianza público-privada para lograr generar que la sostenibilidad no sea la variable de competitividad, sino la sostenibilidad sea la variable de sostenibilidad, de sustentabilidad del sector. Y dentro de eso estamos viendo que los países que tienen una mayor sostenibilidad tienen mejores cumplimientos de ODS y al mismo tiempo tienen mejores desarrollos económicos en los temas turísticos. Esto pues obviamente es un análisis que se hizo a través de la Organización Mundial del Turismo, donde se establecieron los retos para el turismo para la Agenda del 2020, y lo que se ve es que efectivamente quienes están apostándole, tanto público como privado, a los mecanismos de sostenibilidad, están dando un cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible y también están dando un desarrollo económico a sus países. La ley de 2068, que es la nueva ley de turismo, en Colombia hace un esfuerzo para poner al día algunas de las variables importantes de la sostenibilidad. Sin embargo, quedaron por fuera muchas de las necesidades que se requiere, digamos que establecer por política, pero que no limitan al empresariado a avanzar sobre ellas. Entonces tenemos que en la ley que se firmó en diciembre 28 del año pasado, que este año la ratificó el señor presidente, se hace varias acciones importantes. Uno, se aclara la definición del principio de desarrollo sostenible y ecoturismo, que no pone solamente la carga del cuidado ambiental sobre la industria, sino también sobre los propios viajeros. Dentro de estas se establecen estándares mínimos de calidad, seguridad y sostenibilidad. Obviamente estos estándares están determinados por el tamaño y las capacidades de los prestadores de servicios turísticos. Se crean puntos de control turístico, se define el concepto de capacidad de carga de los atractivos turísticos, que esto es muy importante, sobre todo en aquellas áreas protegidas, como también en áreas donde debe de convivir el proceso de medio ambiente, social y económico. Se protegen las playas turísticas del país, se establecen por municipio o distrito un personal de rescate o salvavidas, como también elementos para prestar primeros auxilios. Se actualiza la regulación de los guías turísticos y adicionalmente se vincula a la Iniciativa Mundial del Turismo y Plástico, que adopta medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto es importante para minimizar la huella de carbono y al mismo tiempo para poder seguir construyendo hacia ese objetivo de desarrollo sostenible. Se crea un beneficio tributario del 25% de renta para realizar inversiones en materia de control, conservación y medio ambiente. Como le mencionaba, se avanza hacia ese proceso, efectivamente se establecen unos parámetros importantes, pero la ley también hace algo que va a ayudar mucho en el proceso, y ojalá en los siguientes meses los colombianos hagamos más acciones internas en el proceso turístico, teniendo en cuenta pues, los beneficios económicos que se dieron para poder ayudar a las empresas en este contexto de pandemia, que son importantes. Creo que en la mano de cada uno de nosotros está el futuro, y al final lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo es que sí, la sostenibilidad y la innovación es un discurso con una evidente necesidad de volverse realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María Claudia. Bueno, seguimos invitando a
a los participantes a preguntar, ¿verdad? Todo, o poner sus reflexiones vía el chat. Yo ya tengo algunas preguntas que fui consolidando por WhatsApp, etcétera. Están muy tímidos nuestros invitados, entonces voy a empezar con las preguntas para que se vaya animando el chat. Es reflexión y pregunta, María Claudia. La sostenibilidad por sí sola no es suficiente para generar ese equilibrio necesario en nuestro mundo, ¿no? Ya sin hablar, pues, si queremos el equilibrio a nivel territorial o lo aportamos desde los diferentes sectores. Es necesario el concierto de todos, que es lo que se llama la teoría de la sustentabilidad, ¿verdad? Que se articulen todos los mecanismos y que haya esa integración institucional. ¿Qué papel tiene el sector del alojamiento en esta articulación y qué está haciendo bien el sector hotelero y qué puede mejorar? Como mencioné en la presentación, el sector hotelero tiene una influencia importante, no solamente dentro de su gestión de hotel, sino también a través de sus múltiples interacciones con otros sectores o proveeduría hacia el hotel, que pueden generar una capacitación, una educación o un trabajo mancomunado para que tenga una cadena productiva que sea sostenible. Por ejemplo, toda la alimentación que se hace de los hoteles que provengan de la región, que se busque una educación para que la comunidad sea partícipe. Y no me voy a cansar de insistir en la definición de sostenibilidad, que es el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y en ese sentido, pues toda la cadena proveedora de hoteles hace una injerencia importante dentro de esa sostenibilidad. Y ahí el gestor, que es quien hace la demanda de los productos, puede ayudar en muchas acciones de capacitación, de buenas prácticas, de acciones de trabajo conjunto, en promoción, de hecho, del mismo grupo de proveeduría para que se conozca que ha sido un esfuerzo común, tanto de comunidades locales como de los hoteleros, como de los mismos visitantes que están trabajando y que están impulsando esa sostenibilidad. Eso es un mecanismo de promoción poderoso en este momento, que sería muy bueno que los hoteleros involucraran cada uno de sus procesos para lograr jalonar no solamente la sostenibilidad dentro de su hotel, sino también dentro de todo su ecosistema que hacen una injerencia. A nivel internacional se ha visto y mostraba como una compañía, obviamente son múltiples las compañías que lo están haciendo, y es cómo se ponen metas para lograr hacer una injerencia dentro de esa sostenibilidad. En temáticas como cuáles son como las de mayores injerencias por parte del sector turismo, y las vimos establecidas por los ODS, de los 17 ODS, hay 3 que están enmarcados al sector turismo. Entonces, tomar esos 3 ODS, yo le involucraría el número 13, que también me parece muy importante, para determinar dentro de eso cuáles son las acciones que se pueden desarrollar desde el hotel para poder hacer esa injerencia. Estamos viendo, por ejemplo, que el tema de residuos sólidos y líquidos es una de las injerencias grandes que pueden hacer los hoteleros. Otra de las acciones importantes está en el uso de plástico de un solo uso. Ahí hay un trabajo que hay que desarrollar, y es cómo utilizamos múltiples veces los plásticos, cómo reusamos en muchas ocasiones los plásticos. Se dice que el turismo es uno de los principales generadores o incentivan el uso de plásticos de un solo uso, porque el turista cuando sale, pues sale con una botella de agua, la botella de agua no es reutilizada y para poder degradarse demora muchísimos años. ¿Cómo hacemos para que se pueda reutilizar esa botella? O sea, hay muchos mecanismos que se están ya haciendo por parte de los hoteleros para lograr contribuir a cada uno de los puntos de sostenibilidad. Y en el área de hoteles hay unos mecanismos clarísimos para poder hacer esa gestión. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos un comentario y una pregunta por el chat. Interesante presentación. Requiere del apoyo de todos hacer realidad el concepto de sostenibilidad. ¿Hay algún país y específicamente algún destino turístico que se haya consolidado como destino sostenible con el ánimo de que aprendamos como sector hotelero y turístico y como país de esta experiencia ejemplo?
Pues tenemos uno muy cercano que es Costa Rica, definitivamente ha logrado posicionarse como un país sostenible. Dentro de las variables de ODS, Costa Rica tiene un avance importante en muchos, sobre todo en los 4 que mencionaba anteriormente, ha hecho una injerencia no solamente de país, sino de empresa, que lo ha posicionado como uno de los países a mirar, pero hay múltiples países que están haciendo una injerencia importante y como ustedes veían, es que le pueda poner en la presentación la lámina nuevamente porque me parece importante repasarlo y es esta lámina que muestra cuáles son esos países que efectivamente están haciendo una injerencia dentro de las acciones de los objetivos de esos derechos de desarrollo sostenible y esos cómo le están dando un resultado positivo en el desarrollo económico. Bien. A pesar que el mayor aporte que pueden hacer las empresas a la sostenibilidad debería ser de conciencia, ¿cree que debieran existir normas fuertes que ayudaran a cumplir estos temas? ¿Cómo ves el tema normativo? Yo creo que con la ley que se tiene hoy en día se tiene ya unas variables importantes para lograr avanzar en ese proceso de sostenibilidad. Ahora viene es la implementación y que sea una implementación acorde con, como bien se dice en la ley macro, que debe de ser acorde con el tamaño de las empresas y la posibilidad de su proceso de desarrollo. Ahí va a estar la clave para lograr que efectivamente esas políticas se vuelvan una implementación y un desarrollo por parte del empresariado. Lo peor que podemos hacer en política pública es crear políticas que nadie cumple o políticas que terminan estando en el papel porque no se le puede hacer seguimiento. Entonces yo creo que aquí hay que comenzar paso a paso, ir avanzando, ir trabajando de la mano entre el sector público y el sector privado, entre las organizaciones nacionales e internacionales para poder guiar, educar, capacitar y aplicar cada una de las variables que se están determinando en la nueva ley. Y ahí hacer seguimiento también, más que seguimiento con pena o con sanciones, es un seguimiento para guiar a las personas y guiar al empresariado a que vea la importancia de trabajar en esos procesos de sostenibilidad. Bien. Otra pregunta. Una de las principales problemáticas para la reactivación del turismo, que por ejemplo, por un ejemplo se evidenció en la época del Puente de Reyes, fueron las decisiones unilaterales y de último minuto por parte de gobernaciones y alcaldías de cierres y toques de queda. Esta situación desencadenó una ola de cancelaciones y pérdidas en la industria. ¿Cómo se puede mejorar que estas decisiones no se tomen a última hora y se eviten traumatismos? Esa sería no hay respuesta diplomática a esa pregunta. Definitivamente, como mencioné en la presentación, hoy en día, y no lo digo yo, lo hice un estudio realizado por la WTTC que menciona que para muchos de los turistas internacionales la problemática está pasando de ser el contagio del COVID a quedarse atrapado en un país. Y eso, pues obviamente tenemos que ser, y lo he dicho múltiples veces, tenemos que ser consecuentes y congruentes con las políticas que se establecen. No podemos pretender que el sector de turismo pueda adaptarse y sobrevivir si le estamos poniendo trabas cada 15 días y todos los días cambiándole los formatos y las políticas para poder hacer su desarrollo económico. Tenemos que ser claros en ese sentido. Y parte del ejercicio también está en los protocolos de autocuidado que tengamos tanto por parte del empresariado como de todo el ecosistema de turismo para poder dar la confianza de que efectivamente se está cuidando. Una de las acciones que hablábamos ayer para lograr esa confianza, que para el turista pues obviamente están las dos variables. ¿Cuáles son las dos variables más importantes para tomar una decisión de viaje hoy en día, según esta encuesta realizada por la WTTC? Uno, el tema de contagio, o sea, la vacunación, que pueda tener la vacuna y que pueda definitivamente viajar ya vacunado, es una de las variables importantes, y la otra es no quedar atrapado en el lugar de destino. Entonces, por un lado, tenemos que la vacunación en Colombia va a comenzar el 20 de febrero, o sea que en ese sentido el proceso de rebaño en Colombia se va a demorar un poco más que otros países, por lo tanto, el turista va a seguir siendo un turista doméstico más que un turista internacional. Pero al mismo tiempo
hay turistas internacionales que estarían dispuestos a viajar y que quisieran viajar a Colombia si no sintieran la desconfianza de que van a quedar atrapados. Entonces, por un lado, tenemos que generar todo ese proceso de vacunación para generar la confianza, pero más importante aún es generar el proceso de confianza a las personas que si vienen a Colombia se van a poder regresar, que no va a haber mecanismos diferentes, y eso no lo hemos logrado hacer, y ojalá este año sí sea el año donde mantengamos unas políticas consistentes y congruentes a través de los meses para permitir que las personas que quieran viajar pues puedan hacerlo primero con tiempo, puedan planear, puedan venir y puedan regresarse. Estupendo. Otro comentario por el chat. Muy buen estado del arte. ¿Cómo hacer intervenciones a partir de esta definición? Supongo que se refiere a la definición de turismo sostenible. Sería bueno concretar más las ideas y grandes líneas al respecto y fijar una perspectiva a través de ella. La pregunta es cómo hacer intervenciones a partir de esta definición. Pues son múltiples las implementaciones que se pueden hacer o intervenciones que se pueden hacer a través de la interpretación. Y yo creo que parte importante de lo que hace la ley es unir las definiciones de una colcha de retazo que teníamos de ley de turismo. Y eso hay que resaltarlo y hay que reconocerlo, el esfuerzo que hizo el ministro José Manuel Restrepo y el viceministro también fue muy importante, porque lograron consolidar en una ley lo que anteriormente era una colcha de retazo. Yo creo que ahí hay una claridad hoy en día mucho más detallada de cuál es esa definición de turismo sostenible, cuáles son los procesos que se deben de cumplir, cómo son los procesos de medición de carga, cómo son los procesos de uso de residuos sólidos, residuos líquidos. También se está trabajando en toda la parte de protección a áreas importantes en Colombia. En fin, la interpretación o las acciones ya están dadas. Ahora lo que viene es cómo el sector privado se involucra en ese proceso para poder implementarla. Y en eso pues obviamente hace falta un poco más de política pública para mi forma de ver. Por ejemplo, los temas de los planes de ordenamiento territorial. Aquí hay una persona que ha insistido por muchos años, que es el señor Jean-Claude Bessoudou, en el tema de determinar cuáles son las áreas donde podemos hacer turismo, definámoslas y arranquemos. Pero no puede ser posible que nosotros en este momento no tengamos una posibilidad de tener claridad de dónde puedo, dónde no puedo, dónde puedo hacer turismo, dónde no puedo hacer turismo, y dónde los planes de ordenamiento territorial no están involucrando ese proceso de desarrollo turístico para que se tenga la sostenibilidad. Entonces yo creo que ese será el siguiente paso de una política pública, pero también hay que reconocer que la que tenemos hoy en día hace una muy buena labor en ese proceso de interpretación. Bien. Se tiene pensado de forma equívoca que sostenibilidad es naturaleza. Con esta nueva tendencia del turismo sostenible, ¿cree usted que puede haber saturación o mayor presión en los destinos turísticos de naturaleza? Hay dos preguntas en uno, porque uno es si la definición es una definición acertada la que se tiene a nivel nacional y a nivel internacional, y la respuesta es no. Por eso la importancia que tiene la definición que establece la nueva ley, donde efectivamente agrupa y define qué es turismo sostenible y de naturaleza en Colombia. Y eso es muy importante porque efectivamente de ahí para adelante hay una necesidad de todo el mundo de aprender esa definición y de asumirla como tal. Entonces, a partir de eso, pues efectivamente va a haber una facilidad para lograr tener esa claridad de qué es turismo natural, qué es turismo sostenible. En la parte de si llegamos a un momento donde el turismo masivo está saturado, eso es una muy buena pregunta y se la voy a responder con dos preguntas. Uno, es que cuando vimos la apertura en junio, julio, agosto de los países europeos, que son los mayores emisores de turistas a nivel internacional, muchos de ellos, en gran mayoría, sol y playa es su producto turístico favorito, lo que vimos fue un tumulto de personas en las playas masivamente, donde veíamos que efectivamente no caló el discurso de la sostenibilidad ni tampoco el discurso del distanciamiento social, porque había una necesidad de turismo en las épocas de vacaciones, de ir y aprovechar en los momentos que tenían para poderlo hacer. Ahí uno se pregunta, ¿está saturado? Pues en ese momento no estuvo saturado y hubo un turismo masivo. ¿Se va a saturar y va a generar? Va a depender, ahí sí creo, de políticas públicas que establezcan mecanismos
uno, de carga; dos, que utilicen mecanismos que limiten la participación de los viajeros masivos, y eso se puede hacer a través de precios dinámicos, como se tiene establecido, eso es una estrategia que utiliza el sector turismo hace mucho tiempo, que es la utilización de los precios dinámicos, y así va a limitar las cargas masivas en ciertas horas donde hay mucha demanda. Donde hay poca demanda, pues abre el espacio; donde hay mucha demanda, pues cierra el espacio o cobra más caro. Hay múltiples mecanismos de precios dinámicos que le permiten no solamente a la empresa generar unos beneficios económicos, sino también manejar ese proceso de sostenibilidad para que le dé económico, ambiente y social. Entonces, sí hay una necesidad en ese sentido de políticas públicas claras para lograr que se mantenga un proceso de no masivo, sobre todo, y aquí tengo que ser muy clara, en aquellas áreas protegidas o en áreas donde sabemos que hay una injerencia que podría volverse un desastre para quienes lo están visitando. Entonces, ahí hay una obligación por parte de las naciones, de los estados, de los gobiernos de cada uno de estos países, que sabe que hay una problemática que puede generar un desastre social, o un desastre ambiental, o un desastre de vidas de personas, generar políticas para limitar ese proceso masivo. Bien, muy inspiradora la presentación, muchas gracias. Sin embargo, teniendo en cuenta que la sostenibilidad es una tendencia en los consumidores, ¿qué factores cree usted que son los que impiden que las empresas implementen procesos sostenibles? Dos, yo creo que son tres los principales, uno que está relacionado con el otro. El primero es, hay una falta de conocimiento real de cuáles son los procesos de sostenibilidad que se pueden aplicar, y dentro de eso se piensa que son procesos muy costosos. Entonces, obviamente eso deriva al segundo, que es costo, y el tercero es financiamiento. Si son costosos, no tengo el recurso, y quiero solicitar pues un préstamo para poderlo hacer, pues no hay financiamiento dentro de eso para la micro, pequeña y mediana empresa que lo quiere solicitar. Entonces ahí tenemos como un círculo vicioso, porque no es virtuoso sino vicioso, de una disminución de conocimiento sobre realmente cuáles son esos procesos que yo puedo aplicar de sostenibilidad. Por ejemplo, generar un proceso de sostenibilidad involucra que yo tenga una co-creación con las comunidades que hacen parte del territorio donde yo desarrollo el producto turístico. ¿Eso tiene un costo? Sí, tiene un costo, que es la capacitación para que puedan emplear personas de la región dentro del hotel que tengo. Pero más allá de ese costo de capacitación, que seguramente va a tener que hacer en otro personal que va a traer de otras ciudades, pues efectivamente no hay. Entonces ahí hay y de hecho puede disminuir costos, por ejemplo, de vivienda, puede disminuir costos de traslados, puede disminuir una cantidad de costos que están asociados a traer un personal un poco más capacitados que capacitar al que está en la comunidad. Entonces aquí hay una falta de conocimiento, uno, de cuáles son esos procesos para yo lograr ir avanzando en esas acciones de un turismo sostenible. Dos, se estima que hay unos costos, y efectivamente sí hay unos costos asociados, como en cualquier negocio, como cualquier adaptación, como en cualquier transformación. Si se quiere hablar de transformación, yo prefiero hablar de adaptación para poder sobrevivir. Se requieren de unos costos que va a requerir de inversión por parte de la empresa. Ahí pues obviamente la limitación de financiamiento, como lo veíamos anteriormente, que es una de las limitaciones que no está permitiendo que el discurso se plasme en una realidad. Debe de haber un corte de ese círculo virtuoso para lograrlo. Bien. ¿Cuáles son los temas principales en los cuales los jóvenes que están inmersos en la industria hotelera y turística deberían capacitarse para estar actualizados y sobrellevar esta nueva realidad? Depende de la injerencia de lo que está haciendo el joven, y ahí pues obviamente si es dentro de un trabajo, dentro de un emprendimiento, dentro de guianza, o sea, va a depender mucho de su acción o su actuar dentro del sector de turismo. Aquí yo creo que no es un tema de edad, es un tema de conocimiento, educación, capacitación e implementación. Y en eso pues obviamente es jóvenes, adultos, todos, es en cómo logramos capacitarnos, educarnos e implementar acciones del turismo sostenible.
Colombia tiene una bondad que muy pocos países la tienen, y es que tenemos por naturaleza un producto de naturaleza, y ese producto de naturaleza sí es cierto que está creciendo a nivel internacional el interés para generar turismo. No solamente porque permite hacer un turismo al aire libre, sino porque cada vez más los turistas están viendo en la naturaleza mecanismos de entretenimiento que van de la mano con los nuevos turistas, que son los millennials, que les gustan mucho los temas de aventura, los temas de sol y playa, que les gustan los temas al aire libre, los temas de injerencia en comunidad, los temas de aporte. Entonces, el turismo de naturaleza conlleva a cada una de esas acciones que hoy los nuevos turistas están buscando. Además que esos nuevos turistas son los primeros que van a tener, digamos, las agallas en viajar, independientemente de la pandemia o no la pandemia, porque están más propensos al riesgo. Sin embargo, lo que nos hace falta un poco es, primero, darle la importancia a ese turismo de naturaleza como el producto turístico de Colombia. Dos, cómo logramos que ese producto turístico lo cuidemos, porque no solamente es que tengamos un proceso económico que podamos trabajar y desarrollar, sino que también nos preocupemos por cuidarlo, y eso va desde cada uno de los colombianos, como quien tiene el negocio relacionado con el turismo de naturaleza. Y tercero es cómo constantemente estamos generando esa innovación y tecnología para lograr generar cada vez más una experiencia sin contacto y una experiencia que le permita al turista devolverse y llevar acciones que sean importantes para pasar hacia sus familiares y amigos y que esas personas quieran venir. El presidente de Virtuoso hizo una frase hace poquito relacionada con que hay que automatizar lo predecible, pero mantenerlo excepcional. O sea, ¿cómo logramos que lo que es previsible, como es el caso de el pago a través de internet, no utilizar efectivo, cómo lograr que tengan la llave electrónica, cómo lograr que la persona pueda tener su llave antes de coger el carro, no tener un contacto, en fin, múltiples procesos que son predecibles, automatizarlo, pero volver el que es el más importante, que es la experiencia, que sea algo excepcional. Y en ese sentido yo creo que es el camino que tenemos que lograr involucrar dentro de ese turismo de naturaleza y lograr también que todos seamos partícipes de ese desarrollo. ¿Cuáles son los programas de financiación para alojamientos sostenibles? ¿Cuáles podrías recomendar a los emprendedores en Colombia? Hay varias líneas que ha sacado el gobierno nacional. Con la pandemia, pues obviamente hay diferentes incentivos que están ayudando a ese proceso. Uno es acercarse, hay una línea establecida para el sector de turismo a través de Bancoldex. Se está estableciendo para que esos préstamos sean de primer piso también. Otro es para el emprendimiento a través de Impulsa, hay un apoyo importante. También a través de Colombia Productiva hay unas acciones que se pueden encontrar para lograr generar emprendimiento y también mejorar la competitividad de las empresas, incluidos los emprendimientos. A través de esas tres entidades puede lograr financiamiento como acciones que le ayuden a crecer. Bien, y tenemos aquí una reflexión, una verdad como un templo en el chat, que es: la sostenibilidad dejó de ser una tendencia, es una realidad. Tú decides si implementas políticas sostenibles o no. Si no lo haces, estás destinado a desaparecer, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo, y por eso mi presentación, cuando la hice y al final cuando presenté la última lámina, que la voy a poner, definitivamente yo sí creo que estamos ante un discurso con una evidente necesidad de volverse realidad, y al mismo tiempo creo que cada vez más vamos a ser mucho más conscientes de que ese discurso lo tenemos que aplicar nosotros para que se vuelva realidad. Estupendo. María Claudia, pues formulamos todas las preguntas que se fueron generando por los diferentes canales. Yo creo que en nombre de todos los invitados, de los participantes, que tenemos profesores, estudiantes de la maestría, tenemos también diferentes actores estratégicos esenciales para el desarrollo turístico y hotelero
del país. Te damos las gracias por ese cariño que constantemente promulgas hacia la facultad. Gracias por estar cerca de la academia y muchas gracias por todas esas reflexiones que has puesto sobre la mesa y tu liderazgo en temas de turismo sostenible e innovación. Yo creo que si no hay más preguntas, con esto nos despedimos y mil gracias a todos por acompañarnos este ratito por la tarde. Muchas gracias a ti, María Luisa, por la invitación, a Edna, que siempre me ha acogido, y también al profesor Beethoven Herrera, que no sé si logró entrar, que ha sido también muy inspirador para seguir trabajando en este tema que me encanta y me apasiona. Gracias a todos los oyentes, espero que haya podido contribuir un poco a ese proceso de sostenibilidad e innovación. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, María Claudia. Muchas gracias a ustedes.